Para empezar, ¿qué es la farmacología? Esta es una ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en el organismo y en los órganos que resultan relevantes. Dependiendo de la necesidad y el uso de un medicamento, este puede tener diferentes formas farmacéuticas, las cuales facilitan la dosificación y administración de un fármaco. Existen varias formas. La sólida puede incluir polvos, cápsulas, tabletas, pastillas, implantes, entre otros. También se tiene la líquida, que pueden ser elixir, colirio, jarabe, aerosol, suspensión, soluciones, etc. Y finalmente las semisólidas, que pueden ser geles, cremas, ungüentos, jaleas y pastas. Estas formas son administradas por diferentes vías. Puede ser enteral o parenteral, la cual depende de las características del fármaco y la biodisponibilidad que se desea alcanzar. Dependiendo de la vía de administración elegida, habrá una diferencia en la concentración del fármaco en plasma. Por ejemplo, en la vía intravenosa es la que se alcanza mayor concentración, ya que es inyectada directamente al torrente sanguíneo. Por otro lado, la administración intramuscular alcanza una menor concentración plasmática. La vía subcutánea alcanza una concentración todavía menor que la intramuscular debido a que el tejido muscular está mucho más irrigado que la piel. Y finalmente, la vía enteral, que es la menor concentración que se obtiene en el torrente sanguíneo debido a que el fármaco debe cruzar la mayor parte del sistema digestivo antes de llegar. Asimismo, la farmacocinética es el estudio del paso de un fármaco dentro del cuerpo y esta se divide en 5 etapas: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, o LADME por su abreviación. La liberación se puede dividir en 3 pasos y comienza por la disgregación. Aquí es cuando un fármaco entra en contacto con fluidos biológicos y disminuye su tamaño. Posteriormente, su disolución a través de tensoactivos, micelas o sales biliares. Aquí destaca la velocidad de disolución, es decir, la cantidad de fármaco que se disuelve en cierto tiempo. Esta es descrita con la ecuación de Knoyes-Whitney. Otros factores que pueden influir son viscosidad, pH, temperatura o incluso complejos que se formen. También existen ciertas estrategias para mejorar la velocidad, como son las ciclodextrinas, que encapsulan el fármaco haciéndolo más hidrosoluble, y ya para terminar, la difusión hacia el torrente sanguíneo. Cuando la vía de administración es parenteral, se tiene que tomar en cuenta el efecto de primer paso. Para que el fármaco pase a la sangre puede ser a través de diferentes mecanismos de transporte. El primero es el paracelular, es decir, pasar entre las uniones estrechas de las células, sobre todo si son fármacos hidrofílicos y de bajo peso molecular. Por otra parte, el transporte transcelular se subdivide en 3. Difusión pasiva, que es cuando el fármaco se mueve de una región de mayor concentración a una de menor concentración, lo cual no requiere transportadores ni energía, pero depende del pH de reparto, es decir, que las moléculas no estén ionizadas. La mayoría de los fármacos se absorben por este mecanismo. La segunda clase es a través de la unión a proteínas transportadoras, las cuales también permiten el paso de moléculas de la sangre al espacio intracelular a través de bombas e-flujo. Por último está la endocitosis, que es cuando las células encapsulan las moléculas para introducirlas, especialmente si se trata de fármacos grandes. Los factores que afectan la absorción de las partículas son su tamaño, hidrofobicidad, entre otras. El siguiente paso es la distribución. Ya que el fármaco está en la sangre, se tiene que distribuir a los tejidos, iniciando por el transporte en el torrente sanguíneo y seguido por la dispersión entre los espacios acuosos. El volumen de distribución, medida de cuantificación del proceso de distribución, es una propiedad que nos indica cuánto fármaco tiene que estar dentro del cuerpo para tener cierta concentración en plasma. Este paso de distribución depende de muchos factores, como por ejemplo la unión a proteínas plasmáticas, en donde si el fármaco es ácido, se unirá a la albúmina, mientras que si es básico, se unirá a la alfa-glicoproteína ácida. También depende del flujo sanguíneo, la permeabilidad, factores fisiológicos y los factores patológicos como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, la función renal e incluso las quemaduras. En caso de la edad, esta importa ya que entre infantes y adultos cambia el porcentaje de agua y grasa, la unión a proteínas plasmáticas y la perfusión sanguínea. En caso de la obesidad, disminuyen los niveles de proteínas y aumenta el volumen sanguíneo y el tejido adiposo. Y finalmente en el embarazo aumenta el contenido de agua, grasa y el volumen plasmático y se reducen las proteínas en plasma. Específicamente, el metabolismo hepático se divide en 2 fases. La fase 1, que es a través de reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, y estas reacciones permiten aumentar la hidrofilicidad y disminuir el peso molecular del fármaco con tan solo modificar algunos grupos funcionales. Aquí entra en acción el citocromo P450, en especial la subfamilia 3A4, que es la más común. La fase 2, por su parte, consiste en reacciones de conjugación, que se agregan grupos que confieren mayor hidrofilicidad,
Estas reacciones pueden ser metilación, acetilación, entre las principales. Los factores que afectan la biotransformación pueden ser endógenos o exógenos. Los endógenos pueden ser los patológicos o los fisiológicos, que incluyen especie, edad, sexo o genética, como los polimorfismos. Los factores exógenos son a través de inducción o inhibición enzimática, así como interacción con otros compuestos como alimentos u otros xenobióticos que afectan el metabolismo de estos fármacos. El último paso es la excreción, que consiste en la eliminación de las sustancias de nuestro cuerpo. En su mayoría ocurre en el riñón, sin embargo puede ser también por bilis o incluso en los pulmones. Una medida de la excreción es la depuración. Cuando los fármacos son de alto peso molecular y lipofílicos, se eliminan a través de las heces. Por el contrario, se eliminan a través de la orina. Y si se trata de compuestos volátiles, se eliminan en orina o en la transpiración con el sudor. Antes de salir al mercado, en las etapas preclínicas e incluso en los estudios anteriores de los fármacos, estos pasan por muchas pruebas de control de calidad para comprobar la seguridad de los pacientes y también para comprobar que existan las propiedades farmacocinéticas adecuadas. Algunas de estas pruebas incluyen pruebas de absorción o metabolismo en el cuerpo humano. Además, se hacen estudios preclínicos para evaluar el proceso LADME, los cuales pueden ser en diferentes modelos, como por ejemplo pueden ser in vitro utilizando células y técnicas como PAMPA, in vivo cuando se utilizan los modelos vivos y se utilizan técnicas como el radiomarcaje, in silico, que consiste en hacer simulaciones computacionales, o in situ, que consiste en hacer estudios localizados en humanos o animales, como por ejemplo la canulación en cierta parte del intestino para medir absorción en esa porción. Finalmente, gobiernos y autoridades regulatorias establecen estándares y protocolos para asegurar el bienestar de los consumidores. Algunas de las normas que rigen la industria farmacéutica son la NOM 059 acerca de buenas prácticas de fabricación y la 257, que habla sobre los medicamentos biotecnológicos.